Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hace unos días el Ministerio de Hacienda dio a conocer su marco fiscal de mediano plazo y con él se confirmaron algunas noticias, por ejemplo, que se iba a suspender la regla fiscal por 3 años, algunas medidas en el campo tributario, pocas en la reducción de gasto y, en fin, lo que va a venir y lo que nos espera en el país en el tema fiscal. Para analizar qué fue lo que pasó, qué medidas tomó el gobierno y hacia dónde vamos, nos acompaña un experto en el tema, el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, bienvenido. Hola Carlos Enrique, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación, un gusto estar otra vez con usted y un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Hace 6 meses voy a comentar o cometer una infidencia. Conversábamos con el doctor Mejía acerca de esto y revisando la entrevista de ese momento, usted hizo una apreciación que parece se convirtió en un pitonizo. Habló de la tentación del gobierno en un año preelectoral en materia de gasto. ¿Se cumplieron esas preocupaciones? Así es, infortunadamente lo habíamos anticipado, como usted bien lo menciona, dijimos que este año, a diferencia del 2023, había un riesgo más alto, perdón, a diferencia del 2024, había un riesgo más alto de incumplimiento de la regla fiscal. Recordemos que el año pasado el gobierno en dos ocasiones había anunciado justamente recortes para poder cumplir con las metas trazadas. Al final no se cumplieron, pero de alguna manera el gobierno justificó ese cumplimiento con un ingreso tributario menor a lo esperado, pero ese no fue el caso en esta ocasión, en donde el gobierno, a diferencia justamente del 2024, pues básicamente dijo que no iba a cumplir con la regla fiscal, anunciando la suspensión de la regla fiscal y pues materializando justamente ese riesgo que habíamos anticipado desde el año pasado. En un resumen muy corto y muy sucinto, pero sobre todo muy práctico, como para Dummies, doctor Mejía, ¿cuáles son las principales conclusiones de ese marco fiscal donde venía incluido el tema de la regla fiscal? Sí, tal vez primero hablarle a quienes están conectados de qué es la ley de regla fiscal. Es importante también explicar esto. Es simplemente una ley de la República con vigencia hace 14 años que lo que le obliga al gobierno nacional es a mantener un nivel de gasto y de endeudamiento razonable. Es decir, evitar que haya un aumento desbordado de ese gasto público que termine generando un aumento muy grande de la deuda que terminarán pagando los próximos gobiernos y por supuesto los ciudadanos a través de impuestos. Esa ley de regla fiscal entonces traza unas metas puntuales de déficit fiscal, de deuda pública, y el gobierno ha reconocido en este año pues que no va a cumplir la regla, la ha suspendido, aduciendo hechos extraordinarios que realmente no existen, no hay ningún hecho sobreviniente que permita justificar la adopción de esa cláusula de escape. Pero al fin de cuentas el resultado material es el siguiente. El gobierno había anticipado una meta de déficit para este año del 5,1% del Producto Interno Bruto. Ya dijo, no lo vamos a cumplir, vamos a tener un déficit del 7,1% del Producto Interno Bruto, 2 puntos por encima de lo anunciado inicialmente. Este sería el tercer déficit más alto en 121 años de historia económica en donde contamos con información fiscal. Ese es el tamaño del problema. ¿Qué está detrás de esto? Una caída de los ingresos tributarios que es de alrededor de 18,4 billones de pesos, es decir, reconoce el gobierno que no va a cumplir con la meta, pero por otro lado, de manera más preocupante, un aumento del gasto en cerca de 20,4 billones de pesos. En total, estamos hablando de 38,8 billones de pesos adicionales de gasto neto por la caída de ingresos, es decir, de aumento del déficit que pues han generado ese pronóstico de 7,1% del PIB. Ese es el resultado material. Ahora bien, el gobierno ha anunciado dos cosas en el contexto de esa nueva meta de déficit fiscal. El primero, una nueva reforma tributaria que debería generar recursos de 1 punto del PIB a partir del próximo año. Desde ya anticipo, muy probablemente eso no se va a materializar. Es muy difícil que un gobierno en un último año electoral preelectoral, en un último año de gobierno, pues pueda aprobar una reforma tributaria. Primer punto. Y segundo punto, anuncia unas medidas de austeridad, pero no propias, le deja la tarea al próximo gobierno. Usted mira el marco fiscal, solamente a partir del 2026 y 27 se materializarían esos recortes necesarios del gasto público. Entonces yo resumiría más impuestos sin austeridad, pero más impuestos que pues no se van a materializar. ¿De dónde vendrían entonces, doctor Mejía, esos ingresos? Si la tributaria no viene, la deuda para arriba.
Sí, mire, y ese es otro elemento que habíamos también anticipado como riesgo. Cuando discutimos usted y yo hace 6 meses, dijimos, mire, hay un riesgo importante que el gobierno no cumpla con la regla fiscal. Eso va a tener consecuencias en términos del aumento de la deuda pública. En el documento que compartimos, estábamos anticipando una deuda pública que podría superar el 61% del Producto Interno Bruto y en efecto, eso es lo que ya está anunciando el gobierno, que la deuda continuará aumentando en los próximos años producto de déficits que van a ser mucho más altos de lo inicialmente anticipado. Ahora bien, aparte del aumento de la deuda pública, ¿qué otras consecuencias va a tener? Y esto también lo habíamos hablado hace 6 meses. Naturalmente va a haber aumentos en las tasas de interés, ya se está viendo. Hoy en día el gobierno se financia a 10 años a casi el 13% anual. Cuando usted piensa en una tasa de inflación cercana al 5,5%, estamos hablando de una tasa de interés real que está por encima del 7% anual. De hecho, yo compartía en mis redes sociales en X hace un par de semanas un cuadro comparativo de las tasas de interés reales de los gobiernos y encontré que Colombia hoy en día está pagando la segunda tasa de interés real más alta en el mundo, luego de Brasil. Eso es el tamaño de la consecuencia de la fragilidad fiscal en términos de tasas de interés. Eso tiene el agravante de que se traduce también en tasas de interés más altas para las empresas, para los hogares, así que seguramente el costo del financiamiento continuará subiendo. El otro componente tiene que ver con afectaciones del crecimiento económico. Todavía no las estamos viendo, pero eventualmente si esto empieza a materializarse en términos de un menor crecimiento de la demanda agregada, menor consumo de los hogares, menor inversión por parte de las empresas, producto de ese mayor costo del endeudamiento, pues podríamos tener efectos en crecimiento, especialmente en el segundo semestre del año. Y finalmente, lo único que no se materializaba de lo que hablamos hace 6 meses tiene que ver con el comportamiento de la tasa de cambio. Es muy interesante. Nosotros habíamos dicho una suspensión de la regla fiscal podría generar una depreciación de más o menos el 20% de la tasa de cambio. ¿Qué hemos visto? Una apreciación de la moneda, es decir, completamente contrario a lo esperado. Y hay dos factores ahí que obviamente no podíamos anticipar hace 6 meses, que están, digamos, de alguna manera detrás de ese buen comportamiento de la moneda colombiana frente al dólar. El primero tiene que ver con el precio del petróleo. Ha subido sustancialmente en las últimas semanas producto del conflicto de Israel con Irán. Irán es uno de los grandes jugadores en el mercado de petróleo. Ha subido más o menos entre 7 y 8 dólares en promedio, por un lado. Y por otro lado, hay menos apetitos por dólares a nivel mundial producto de la incertidumbre generada por la administración Trump, que también era muy difícil de anticipar en diciembre del año pasado. Así que esos dos factores han servido como un amortiguador de la tasa de cambio y han evitado una depreciación mayor de nuestra moneda frente al dólar. Doctor Mejía, quiero referirme un poco a ese documento y mirando un poco los impactos que podría tener el no cumplimiento de la regla fiscal. En su momento ustedes hablaban, y no sé si el paralelo se puede hacer de un efecto dominó, porque sube la prima de riesgo del país, ustedes lo calculaban en ese momento en un 33%, que se reflejaría en los CDS, en los Credit Default Swaps, que miden el riesgo. Después se pasaría a una depreciación de la tasa de cambio, de lo que usted mencionaba, del 20%, y después esa percepción de riesgo se traduciría en lo que usted ha mencionado, en el aumento de tasas, en un menor crecimiento de la inversión, de un poco más de 2 puntos porcentuales y en 0,8 puntos del consumo total de la economía en el 2025 y advertían que podría haber una caída en el crecimiento del PIB de 1 punto porcentual. Esas cifras todavía se mantienen, está cambiando el escenario, ¿cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que en general las, digamos, direcciones de lo que habíamos anticipado están ahí claras y concretas, con excepción de la tasa de cambio, como lo comentaba anteriormente, por las razones, digamos, que eran difíciles de anticipar, la guerra comercial, la incertidumbre en Estados Unidos y el conflicto entre Israel e Irán que ha movido el precio del petróleo. Esos dos factores, en ausencia de esos dos factores, no me cabe duda que estaríamos viendo una depreciación de nuestra moneda frente al dólar. El resto está. Si usted observa el comportamiento de los CDS, que son los Credit Default Swaps, ¿qué es esto? Es la prima de riesgo que le cobran los inversionistas a el gobierno colombiano para comprar sus títulos de deuda. Han subido sustancialmente, entre 40 y 45 puntos básicos frente al año pasado. Así que ese efecto está. El aumento de las tasas de interés también. Cuando usted mira el comportamiento ratifico del endeudamiento de la nación a 10, 20, 30 años,
hoy, frente a lo que era el año pasado, ha subido de forma importante y eso se va a traducir, ratifico, en aumentos de las tasas de interés para todas las demás a personas y hogares del país. Y en términos de crecimiento, seguramente vamos a tener afectaciones negativas. No creo que todavía estemos hablando de un punto de caída en el crecimiento, es decir, vamos a hacer el análisis, pero muy probablemente si estimamos así de servilleta, digamos, todavía no hemos hecho el análisis completo, que podríamos tener una afectación de entre 0,3 y 0,5 de crecimiento económico en el segundo semestre del año, una vez se transmitan los efectos de las mayores tasas de interés. Así que en direcciones estamos en línea, en magnitud en la gran mayoría de variables, ratifico la única excepción, el comportamiento de la moneda colombiana frente al dólar. El otro riesgo que se ve venir es el tema de la calificación. Definitivamente nos van a bajar la calificación. Sí, esto hay que decirlo con total franqueza, Carlos Enrique. No nos cabe duda que van a venir reducciones en la calificación soberana por parte de las diferentes agencias de calificación de riesgo. Ya en dos de tres de ellas, de las grandes que son Standard Poor's, Fitch y Moody's, no somos grados de inversión. Hay una que seguramente también nos va a quitar el grado de inversión, pero en las que ya no somos grados de inversión, seguramente va a haber disminuciones adicionales en la calificación. Ahora bien, no va a tener esto consecuencias negativas adicionales en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando usted observa la tasa de interés a la que se financia Colombia hoy en día para su endeudamiento, así como la prima de riesgo que le están cobrando los inversionistas para adquirir esos títulos de deuda pública al país, cuando lo compara frente a países de niveles de calificación similar a Colombia, pues claramente lo que está mostrando esas tasas de interés es que el mercado ya anticipó, descontó que va a haber rebajas en la calificación de la deuda y no de un escalón. En algunos casos uno podría hablar de dos escalones de reducción en esa calificación. Así que cuando se anuncie esto por parte de las tres agencias de calificación de riesgo, ratifico, no va a ser una sorpresa para el mercado, no vamos a tener movimientos adicionales de las tasas de interés porque eso ya está plenamente descontado en lo que le están cobrando hoy en día al gobierno nacional. Usted mencionó ahora que, y usted que estuvo en el gobierno, en la dirección del Departamento Nacional de Planeación, hablaba de que la tributaria no la ve viable en un escenario preelectoral. ¿No la ve viable completa o usted cree que puede pasar un pedazo de la tributaria? Pues mire, yo le diría que habría algún chance de una tributaria en el contexto de una situación fiscal que es extremadamente complicada. Estamos al borde de una crisis fiscal, para decirlo de una manera clara. Si el gobierno a la par hiciera un esfuerzo para mostrar voluntad política de austeridad en el gasto, de recorte presupuestal, pero no es así, ratifico. La estrategia del gobierno que nos presentó el viernes pasado tiene que ver simplemente con más impuestos sin austeridad. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que el gobierno pueda lograr convencer al Congreso de la República en un año preelectoral, en donde están pendientes de las elecciones del nuevo presidente o presidenta, en donde el propio Congreso de la República está también jugándose el pellejo por su reelección, pensar que hay un espacio político, no estoy hablando del componente técnico, un espacio político para que ese Congreso apruebe una reforma tributaria, ratifico, sin esa voluntad explícita del gobierno de mostrar responsabilidad, de apretarse el cinturón. Así que por eso creo yo que esa reforma no es viable. Mm, La otra discusión y otro tema que tocó el ministro de Hacienda en la presentación del marco fiscal de mediano plazo fue el tema del diésel y hablaba de que sean los generadores de carga quienes asuman el aumento del diésel, más los dueños de las camionetas y de otros vehículos, distinto a los transportadores. ¿Eso es viable? Pues mire, es un primer paso en la dirección correcta, porque cuando usted observa que está explicando el aumento desbordado del gasto, hay cuatro elementos que si quiere podemos hablar de ellos en Por detalle, favor. pero por ahora quiero referirme al del FEPEC, que es el Fondo de Estabilización. Hay cuatro temas que son gasto en salud por encima de la tendencia, gasto en pensiones por encima de la tendencia, el subsidio a los combustibles y las transferencias a los territorios a través del Sistema General de Participación. Esos tres rubros suman 68 billones de pesos por encima de lo que habría sido ese comportamiento tendencial y explican prácticamente la totalidad de ese aumento desbordado en el gasto primario, sin intereses, el gasto, digamos, de funcionamiento e inversión. Entonces, toquemos el tema de los combustibles. Este gobierno, hay que decirlo, recibió un problema enorme
de un subsidio que costó en el 2022 más de 30 billones de pesos, es una locura. Y esto estaba atado a un precio de la gasolina y el diésel que estaba básicamente fijo y que no estaba subiendo en consonancia con lo que había sido el aumento tanto del precio internacional como en la devaluación de la moneda colombiana frente al dólar. El gobierno llega y hace una cosa muy responsable, que es subir el precio de la gasolina en más de un 60% en más o menos unos 16 meses. ¿Qué hizo eso desde el punto de vista fiscal? Eliminó completamente el problema del subsidio en la gasolina, que era más o menos 20 billones de pesos. Un problema enorme que ratifico, este gobierno lo resolvió de una manera muy responsable. Queda pendiente entonces lo del diésel, que son más o menos 11 billones de pesos anuales de subsidio, una cifra que realmente es absurda, no se puede mantener. Entonces, este es un primer paso, indudablemente, porque ya el gobierno dice, mire, esto pues, es insostenible, tenemos que empezar a resolver este problema. Inician con lo que es menos costoso políticamente, es decir, excluye al transporte de carga, pero por supuesto está dejando por fuera al 75% de la demanda del diésel en Colombia. Entonces, vamos a resolver con estas medidas el 25% del problema, pero quedará pendiente para el próximo gobierno. Ojalá este gobierno lo inicie, el aumento del precio del diésel también para el transporte de carga. Me pareció muy interesante ese planteamiento que usted hizo de los otros temas adicionales, la pensional, el tema de territorio, el tema de salud. En resumen de los tres, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, le diría lo siguiente. Transferencias. Lo que ha venido pasando es que a raíz de las últimas dos reformas tributarias, la del 21 y el 22, que aumentaron en más o menos entre un punto y un punto y medio del PIB los ingresos tributarios, subieron también a la par sustancialmente las transferencias a las regiones. ¿Por qué? Porque la forma en la que la Constitución estipulaba el crecimiento de las transferencias desde el gobierno nacional a las entidades territoriales estaba atado al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. Entonces, en el 25 estamos hablando del promedio del ingreso corriente, el crecimiento del ingreso corriente en el 21, 22, 23 y 24, que ya tienen los dos efectos de las reformas tributarias. Entonces, como suben los ingresos producto de las reformas tributarias, la Constitución obliga a aumentar las transferencias a las entidades territoriales. Por eso cuando estábamos, Carlos Enrique, en esta discusión sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, dijimos, ojo, cuidado, porque ya el gobierno está haciendo un esfuerzo grande adicional producto del aumento de los ingresos tributarios. Así que ahí tenemos un interrogante muy fuerte hacia adelante porque tendremos que discutir esa ley de competencias. Primer punto. Segundo punto en salud. Todo lo que tiene que ver con salud está atado a dos factores. El envejecimiento paulatino en la población, el acelerado cambio demográfico que ha aumentado la demanda por servicios de salud, primer punto. Y segundo, lo dejo de segundo, pero creo que es el más importante, la ley estatutaria de salud. La ley estatutaria, Carlos Enrique, definió un cambio sustancial en el plan de beneficios en donde pasamos de una lista de medicamentos, tecnologías y servicios que estaban explícitamente incluidos a un programa de beneficios o un plan de beneficios en donde todo está incluido. Básicamente eso fue lo que hizo la ley estatutaria. Y dijo, se reglamentará posteriormente una lista de exclusiones. Entonces, como no está esa lista de exclusiones, en la práctica en Colombia todas las tecnologías, todos los medicamentos, todos los tratamientos están incluidos en el plan de beneficio. Eso genera un aumento muy grande en el gasto de salud y vamos a tener que resolverlo. ¿Cuál es el mecanismo? El próximo gobierno tendrá que definir un plan de beneficio razonable que sea, digamos, que permita mantener el derecho fundamental de acceso a la salud, pero con razonabilidad económica para no quebrar, por supuesto, el sistema. Y en pensiones lo estamos estudiando. La verdad, Carlos Enrique, esta es una interrogante que tenemos. Todavía no hemos podido descifrar qué está detrás del aumento tan grande en el gasto pensional que no tiene nada que ver con la reforma. Esto es lo que está pagando hoy en día el gobierno para sufragar los costos del régimen de prima media de Colpensiones y de los regímenes especiales que no tocó la reforma pensional. Estamos haciendo los análisis para entender cuál es la fuente del problema y seguramente más adelante tendremos algunas luces al respecto. Doctor Mejía, para finalizar, ¿qué nos espera en los próximos 18 meses en materia fiscal? Pues mire, le diría que yo creo que no va a haber mucho cambio adicional a lo que ya está planteado, plasmado en este marco fiscal. Tal vez la única diferencia, y de nuevo, nosotros somos escépticos y el mercado creo que también en general, frente a la posibilidad del gobierno de aprobar una reforma tributaria. Esto implica que el déficit fiscal que anunció el gobierno para el 2026 probablemente va a ser un punto más alto porque no va a haber un punto de ingresos de reforma tributaria.
Entonces yo creo que básicamente así nos fuimos con este gobierno. Realmente no veo mucho adicional de margen técnico para mayores ingresos o para un recorte del gasto. No hay voluntad política para hacerlo. Ahora bien, como usted me pregunta por los próximos 18 meses, y ya estamos pues prácticamente a menos de un año de la primera vuelta electoral y en el mes de junio del próximo año ya tendremos presidente o presidenta electo. Pues el mensaje fundamental y un poco jugando también a los pronósticos, Carlos Enrique le diría lo siguiente. Si bien no va a ser un tema de campaña específico y seguramente algunos candidatos van a referirse al tema fiscal, a los problemas de la suspensión de la regla y de la necesidad de corregirlo, nadie va a hablar en campaña de lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Esta va a ser la primera tarea del gobierno nacional cuando arranque el 7 de agosto del 2026. Va a ser radicar una reforma tributaria y un plan de ajuste del gasto, es decir, un plan de choque fiscal que permita retomar la senda de ajuste del déficit fiscal y de la deuda pública en el país. Esa va a ser la primera tarea prioritaria del próximo gobierno nacional. Pero no lo van a decir ahorita en campaña. Así es, pues nadie queda elegido prometiendo más impuestos, pero esa es la realidad y nosotros desde Fedesarrollo, pues como no tenemos obviamente esas restricciones políticas, estamos solamente en el componente técnico, vamos muy pronto, Carlos Enrique lo anticipo, ojalá a finales de julio, principios de agosto, a lanzar una propuesta de plan de ajuste fiscal para que los candidatos la conozcan, para que el país la pueda discutir, para que los congresistas también la puedan conocer, porque eso va a ser ineludible. Tenemos que tener más ingresos y adicionalmente menos gasto en burocracia, menos gasto ineficiente. Hay que apretarse el cinturón del gasto público en Colombia. Doctor Mejía, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y muy amable por esta explicación. Realmente fue muy creativa y muy didáctica para todos nosotros. Muchas gracias, José Luis Enrique. Como siempre, un placer estar en su programa. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias. A ustedes mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a una próxima oportunidad en una entrevista de profundidad en los temas económicos. Nos vemos más adelante.